Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa que hacemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Justicia TV. México invisible, el México que no hemos querido ver y que tenemos que empezar a mirar. El México de las personas que padecen discriminación, que son grandes grupos de población, ya no hablamos de minorías. Hablamos de mujeres, hablamos de personas migrantes, hablamos de personas de la diversidad sexual, niñas y niños, personas con discapacidad, personas mayores. Y nos damos cuenta que acumulando todas estas características, llegamos a una mayoría de la población que vive todos los días obstáculos para acceder a sus derechos. El día de hoy me acompañan Carlos Heredia. Bienvenido, Carlos. Gracias, Es investigador y académico del CIDE. Y Einel Pilatowski. Einel, bienvenida. Gracias. Einel está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es experta en migración y en racismo. Muchas gracias por estar aquí. A ti. Y quisiera detonar esta plática pidiéndoles que nos cuenten un poquito acerca de cómo ven el tema del discurso. No lo es todo, no solamente nos queremos enfocar en la cuestión de las palabras, porque la discriminación de las palabras pasa a las prácticas y de las prácticas pasa a las brechas, pero sí me importa mucho que podamos poner sobre la mesa por qué las palabras sí importan. Y empecemos con Einel. Hace unas semanas escribiste en Twitter respecto de una nota periodística. ¿Por qué será que es importante decir que las personas son extranjeras cuando se refleja alguna conducta delictiva, por ejemplo, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de señalar o no señalar que una persona es extranjera? Bueno, yo creo que el discurso importa y el discurso no solo son palabras, sino que también son prácticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de xenofobia, que la xenofobia tiene que ver con los miedos o las discriminaciones que tenemos las personas hacia las personas que llegan hacia los inmigrantes que no pertenecen a nuestra comunidad nacional o a nuestro país, la prensa juega un rol muy importante, porque la prensa es lo que vemos en la tele, lo que vemos en la radio, lo que leemos en el periódico, que nos informa cómo está la situación de las cosas. Entonces, una persona que no vive en un lugar donde están llegando los migrantes, pues la manera de saber qué está pasando en los lugares donde sí es a través de la prensa. Claro, las redes sociales también. Entonces, cuando la prensa sistemáticamente decide señalar la nacionalidad de las personas que cometen actos criminales, en el imaginario de las personas empezamos a escuchar, híjole, pues es que ya va otro colombiano que roba, y otro venezolano que asalta, y otro centroamericano que... Y entonces, ¿qué genera eso en nuestra imaginación? Pues empezamos a construir una imagen de estas personas como sujetos criminales que no ayuda en nada. Porque al final da lo mismo si un delincuente es colombiano, venezolano, mexicano, norteamericano. Es un delincuente y eso es lo central de la noticia, es que es un delincuente y no su nacionalidad. Y por eso hacemos una invitación a la prensa con que utilice de manera más responsable estos titulares, porque al final lo que generan es una discriminación innecesaria, ¿no? Estamos hablando entonces, Einel, de que las personas construyen en su imaginario la idea de que las personas migrantes son potenciales criminales, Claro. que son personas que nos amenazan en nuestra economía, que son personas, también hemos escuchado, que le quitan a los mexicanos lo que es de los mexicanos, o incluso hemos escuchado el prejuicio de que son personas que transmiten ciertas enfermedades. Claro. Y todo esto tiene pues evidencia científica en contra, pero tú dices que el mensaje que se repite es un mensaje que luego empieza a permear en el imaginario colectivo. Claro. Y sobre esto yo te quería preguntar, Carlos, ¿tú crees que el imaginario colectivo mexicano es distinto al de otros países? Tú que conoces muy bien la región de Centroamérica, México y Estados Unidos y que has estudiado el fenómeno migratorio, ¿cómo nos ves en términos del discurso xenófobo? Mira, yo creo que los seres humanos tenemos muchas cosas en común. Seamos de África, de Escandinavia, de Sudamérica, de México. Y los políticos han descubierto que apelar a los instintos más bajos del ser humano siempre tiene resultados. Es decir, el discurso del odio
siempre le van a hacer que la persona encuentre al culpable de por qué esa persona tiene problemas. Entonces, creo que eso existe en todas partes, existe en todos los países, pero hay grados en que se muestra la xenofobia, el racismo, el discurso del odio, y además cada sociedad pues se da normas, se da reglas respecto de qué va a hacer con esos discursos. Yo recuerdo hace algunos años vi una entrevista con Mohamed Ali. Sé que vas a hacer un programa sobre el deporte. Quizá el boxeador más grande de la historia, afroamericano, y él preguntaba por qué en el lenguaje cotidiano en inglés, bueno, también en español, la palabra negro tiene una connotación negativa, ¿no? Te espera un negro futuro, me estás haciendo magia negra, o sea, tiene un porvenir negro. O sea, aquí en México trasladamos a esa dimensión la palabra indio, ¿no? Usamos la palabra indio como ofensa, como discriminación. La palabra naco viene de Totonaco, un pueblo indio de Veracruz. Entonces, yo creo que existe en todas partes. Me preguntas por Centroamérica, pues yo llevo algunos años trabajando en Centroamérica y mira que cuando el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 nos asomamos al abismo que hay entre las élites en el sureste mexicano y los pueblos indios en el sureste mexicano. Bueno, pues en Guatemala, debo decirte que retrocedimos como a la época feudal, como a la época en que los finqueros son señores todopoderosos y los trabajadores son subhumanos, son menos que humanos, son menos que personas. Entonces, decía, este tipo de actitud que viene de los instintos más bajos de los seres humanos existen en todas partes, pero la forma en que se muestran y se desdoblan depende de la manera en que cada sociedad aborde este problema. Tú sobre este tema estás justamente escribiendo tu tesis, el racismo en México. La xenofobia. La xenofobia, el racismo. Pero me gustaría preguntarte, hablabas al inicio acerca del tema del miedo. ¿Qué vínculo tiene el miedo con la formación de un pensamiento xenófobo o racista? Bueno, yo creo que si nos regresamos un poco a la xenofobia y pensar que es una forma de miedo, hay que entender que la xenofobia está como en dos ámbitos, ¿no? Yo siempre lo entiendo en dos dimensiones. Una tiene que ver con el Estado o el gobierno, las políticas, aceptar más migrantes, menos migrantes, detenerlos, no detenerlos, etcétera. Y otro tiene que ver con las personas que nos mostramos xenófobas frente a cierto tipo de población y a otro no. Y el miedo, creo que precisamente donde se encapsula es en el miedo que tenemos las personas hacia lo diferente, sí, definitivamente, pero también a perder nuestros privilegios, a perder nuestra comodidad. Entonces, este discurso de nos van a quitar nuestro trabajo, o van a venir y nos van a quitar las camillas en los hospitales, o nos van a llenar las escuelas, o parte de la idea de que no queremos perder eso que tenemos y pensar que el que lleguen más personas nos va a hacer perder todos esos privilegios o no privilegios que tenemos en la actualidad, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo el discurso de nos van a quitar nuestros trabajos es quizá uno de los discursos más xenófobos que hay, y lo dicen en Estados Unidos respecto a los migrantes mexicanos que van, pero también lo decimos en México y en todas las esferas, ¿no? Por ejemplo, en la academia es un discurso muy común decir, es que los investigadores extranjeros están llegando a ocupar nuestras plazas. Pues eso al final es un discurso xenófobo en el que no queremos que tampoco académicos del mundo vengan, ¿no? Entre los estudiantes es muy común decir, es que ¿por qué CONACYT le da becas a extranjeros para que vengan a estudiar sus maestrías y doctorados y los pagamos con nuestros impuestos? Y todos esos discursos que nos parecen normalizados, porque estamos diciendo, son mis impuestos, ¿por qué se los vamos a dar a un extranjero? Se aparecen porque tenemos cierto miedo a perder lo que ya tenemos y decir, van a llegar y nos los van a quitar, ¿no? Carlos Aynel menciona algo muy importante y es el vínculo entre algo que Adela Cortina llama aporofobia, la resistencia, el rechazo a la pobreza, y el tema de ser extranjero, que hay ahí un punto de conexión y ahí Adela Cortina dice,
En Europa no nos importa cuando los migrantes tienen recursos, les abrimos las puertas, les ponemos el tapete rojo, pero cuando llegan personas en barcas en el Mediterráneo, cerramos las fronteras y dejamos que se mueran en nuestras playas y en nuestros mares. ¿Tú crees que hay algo de eso en México? ¿Tú sientes que hay aporofobia en este crecimiento desde la primera caravana de octubre hasta la fecha que hemos visto en las distintas encuestas a lo largo de estos meses? Muchísimo. La historia lo registra. Es decir, nosotros, para empezar, somos un país que difundimos la idea de que somos un país abierto, pero en realidad no lo somos tanto. Si comparamos con otros países, México solamente tiene 1% de su población nacida en el extranjero. Este mismo porcentaje para el caso de Brasil, Argentina es alrededor de 6-8%, en el caso de Canadá es arriba de 26%, en el caso de Estados Unidos es 14%. Pero te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros recibimos a, digamos, los exilados españoles y me felicito de que lo hayamos hecho. Creo que el general Cárdenas tuvo una visión de estadista que han hecho enormes beneficios para el país, pero que se integraron, digamos, en la clase media alta y arriba por su extracción, pues yo te diría por su pigmentación, por su contexto cultural, etcétera. Después recibimos a los exilados políticos del Cono Sur, que también son de ascendencia europea. Pero no fue igual con los refugiados guatemaltecos que venían huyendo de la guerra en Guatemala y ahora con los centroamericanos que son en su mayoría de ascendencia indígena, mestiza, que son morenos y que son pobres. Entonces ahí se juntan las dos cosas. Hay el prejuicio hacia el diferente y hay la aversión hacia el pobre. En el caso de los centroamericanos, decía, están juntas las dos cosas. Y entonces allí la reacción de muchos mexicanos ha cambiado incluso. Al principio fue pues, relativamente abierta y con el paso del tiempo el discurso que señalaba Inel ha motivado que la opinión se torne de abierta, favorable, a hostil y desfavorable, según las encuestas que han hecho el Washington Post y Reforma, que ha hecho el Financiero, que hizo GEA, y justamente eso está ocurriendo por esta reacción primaria de decir, me van a quitar lo mío. A ver, yo quiero dejar en claro una cosa. El migrante y el solicitante de refugio se caracterizan precisamente por tratar de pasar desapercibidos. Tu programa se llama México Invisible. Los migrantes llevan años, décadas de decir, no quiero ni que me vean. Yo nada más voy a hacer mi trabajo, gano mi dinero y envío remesas a mi país de origen. No me quiero meter en problemas con nadie. La tasa de criminalidad de los inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más baja que la de la población blanca. Pero la gente responde a este prejuicio de decir, traen enfermedades, roban, sube la criminalidad, etc. Y fíjate, un dato que es absolutamente fundamental. De las ciudades en Estados Unidos mayores de 500,000 habitantes, por cierto, una de ellas es El Paso, que sufrió este ataque brutal contra la población mexicana y mexicanoamericana, pero en general el índice de seguridad del Paso es elevado. Es muy alto. Es muy alto, como lo es en San Diego, como lo es en San Antonio, en Houston, en las ciudades cercanas a la frontera con México. Donde hay mucha migración. Déjame irnos a un corte, pero quiero volver contigo para preguntarte, ¿qué nos dice la xenofobia en Estados Unidos sobre nosotras y nosotros los mexicanos? ¿Cómo se nos presenta? Nos dice mucho. Como un espejo. Con eso regresamos. Sí. Estamos de regreso aquí en México Invisible y cuando nos fuimos a la pausa decíamos, Carlos, que
esto que vemos en Estados Unidos, estas expresiones de xenofobia que están en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las discusiones familiares y públicas, y también en actos de violencia extrema, como los vividos hace un tiempo en El Paso y otros, nos ponen un espejo delante. ¿Qué nos dice ese espejo a los mexicanos y a las mexicanas que estamos viviendo nuestra propia situación de pues nuevas olas de migrantes que estamos recibiendo, no siempre con la generosidad que esperamos con la que nos reciben? Pues mira, nos dice que podemos ser bastante incongruentes, porque durante décadas hemos dicho a los estadounidenses: cuídame a mi gente, no maltrates a los mexicanos, abusados con la patrulla fronteriza, no usen armas contra gente, pues niños, mujeres, etcétera. Y ahora nosotros nos volvimos incluso más duros en el discurso contra los centroamericanos. Es decir, es una contradicción brutal el hecho de decir hacia arriba exigimos respeto y hacia abajo pues no ofrecemos lo que exigimos hacia el norte. Es decir, hacia abajo nosotros vemos a los centroamericanos y les aplicamos el mismo mecanismo de discriminación y xenofobia que nos aplican a nosotros algunos estadounidenses, ¿no? Yo sí quiero ser muy cuidadoso en todos los casos de no discriminar, porque fíjate, algo ocurrió en las últimas semanas que yo he recibido muchos mensajes de estadounidenses conscientes que están avergonzados de su presidente, del señor Trump, que están avergonzados de estos sentimientos de xenofobia aparejados con la adicción al uso letal de armas, y que dicen: dinos cómo podemos apoyar a los migrantes, a los solicitantes de refugio que están huyendo para salvar su vida, ¿no? Entonces, al ponernos en el espejo, la verdad es que nos volvemos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, el lado que puede ser amable y el lado profundamente, fíjate, iba a decir oscuro. Ahí está otro prejuicio en el lenguaje. El lado profundamente prejuicioso. Y dice Carlos que estamos en esta dualidad, en la dualidad de ser un país que tiene emigrantes, personas que van a vivir a Estados Unidos, que enfrentan una importante discriminación y en fechas, digamos, recientes, en los últimos 2, 3 años, desde el gobierno, un discurso tremendamente destructivo, tremendamente generalizante hacia los mexicanos, pero al mismo tiempo, cuando estamos nosotros justamente ante un desafío de una migración más visible en México, también estamos reaccionando de una manera xenofóbica. ¿Cómo nos explicas esto en términos de nuestra propia comprensión del fenómeno migratorio? ¿Cómo es que en México puede anidar un sentimiento que nos hace tanto daño y que es tan evidente, pero que adoptamos en cuanto estamos frente a una situación como la que estamos el día de hoy? Quizás una de las preguntas que más nos hacemos cuando intentamos entender la xenofobia en México, ¿no? Es como, ¿cómo un país que tiene una diáspora tan grande viviendo en Estados Unidos puede tener actitudes de tanto rechazo hacia la inmigración, que claro, ahora se hacen manifiestas por todo lo que nos pasó desde la caravana, pero que, como dijo Carlos anteriormente, no es que realmente México haya sido un país de inmigración. O sea, sí podemos hablar de que históricamente somos un país que sistemáticamente ha rechazado el que lleguen personas, ¿no? No abrimos las puertas a los sirios cuando hubo un conflicto, cosa que sí hizo Argentina, por ejemplo. No abrimos nuestras puertas a todos los desplazados que hubo en África, en África como continente, con sus distintos conflictos civiles en los años 90. No abrimos las puertas. Entonces, algo que nos preguntamos es, ¿por qué somos un país tan cerrado? O sea, ¿por qué no queremos que lleguen los inmigrantes? Hay un dato muy interesante de una encuesta que hace el CIDE, que se llama México, las Américas y el Mundo, donde una de las preguntas que hacen en esa encuesta es, ¿usted recibe remesas? ¿Sí o no? Lo que significa que son personas que tienen una relación de proximidad con familiares viviendo en Estados Unidos. Y después hacen a la pregunta, ¿cómo valora usted la inmigración en México? ¿Positiva, negativa o me da igual? Y la correlación de esas dos preguntas es muy interesante, porque la gente que recibe remesas, la gran mayoría contesta que valora negativamente a la inmigración en México, ¿no? Entonces, uno de los grandes mitos es
que queremos que nos piden, o más bien que pedimos que nos traten como no tratamos, eso es una realidad. Pero uno de los grandes mitos es pensar que tendría que ser diferente. ¿Y por qué digo que es de los grandes mitos? Pues porque la xenofobia no opera así, ¿no? Y no por uno decir, bueno, es que yo tengo familiares en Estados Unidos o es que yo conozco a personas que se fueron a Estados Unidos, se nos van a quitar los miedos y los prejuicios que tenemos respecto a las personas migrantes que vienen a México. Esos prejuicios están asociados con otras cosas, ¿no? Que esas son las que tenemos que ir resolviendo. ¿Por qué nos da tanto miedo que lleguen personas de otros lugares? ¿Y tú piensas, Ainel, que cuando llega un inmigrante a México, desde Centroamérica, y es una pregunta también para Carlos, que has estado mucho tiempo allá, ¿cómo se siente la persona migrante respecto del público en general, de las personas a las que se encuentra? Porque vimos, por un lado, estas encuestas en los distintos periódicos que ustedes ya mencionaron, con enorme rechazo, pero nosotros en la encuesta sobre discriminación en México, que fue previa a las caravanas, veíamos que había un 50% de personas que decían dejen a las personas que estén aquí en lo que resuelven su situación, o un 30% que decía por qué no les damos papeles y que se esperen. Entonces, también hay información que hay que interpretar y entender cómo viven estas personas este rechazo o esta solidaridad que también se ha manifestado. Mira, yo, es que efectivamente la ENADIS presenta el panorama que tú has descrito, pero yo sí vi cómo en 12 meses cambió radicalmente la actitud de muchos mexicanos. Es decir, la primera caravana que salió de San Pedro Sula fue el 12 de octubre, en 10 meses, pues. Y efectivamente, mucha gente dijo hay que apoyarlos, hay que llevar alimentos, vestido, en fin. Pero después lo que fue ocurriendo propició que un número creciente de gente manifestara rechazo. Por varias razones. También hay que tratar, como dices tú, hay que tratar de entender, ¿verdad? Una razón fue que sobre todo se concentraron en la frontera con Guatemala, en Chiapas, y la frontera con California en Tijuana. Entonces, esa concentración en esos dos puntos hizo que tanto Tapachula como Tijuana se sintieran desbordados. Después se extendió a buena parte de la ruta de los migrantes hacia el norte y también a Juárez, a Mexicali, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, etc. Segundo, porque también, hay que decirlo, muchos alcaldes, presidentes municipales, por donde pasaron las caravanas, dijeron, ¿y yo con qué les doy de comer? ¿Yo cómo los atiendo? ¿Cómo? Si no tengo recursos ni para las tareas básicas de mi municipio, ¿verdad? Una tercera razón también fue porque después de que se dieron 2, 3 caravanas, el discurso de Trump permeó muy fuerte en el sentido de decir, las caravanas traen terroristas, traen enfermedades, traen criminales, son gente que se dedica a la trata, que se dedica al tráfico, a la extorsión. Entonces generalizaron y la palabra migrante y solicitante de refugio quedó estigmatizada, ya no como personas que venían huyendo para salvar su vida, sino como Trump las describió. Y entonces lo que ocurrió en estos 10 meses es que nos compramos el discurso de Trump. Empezamos rechazando su muro y después nosotros paulatinamente nos fuimos convirtiendo en su muro. Lo que significa que hay muchísimo trabajo que hacer, como lo está haciendo CONAPRED, en tareas informativas, pero sobre todo en entender que el 90 y tantos % de las personas que vienen ahí son personas de buena fe. Es cierto que vienen infiltrados ahí también personas que están dedicadas a hacer negocio con la migración, ni siquiera negocio, sino crimen organizado. Y entonces a veces es difícil separar, a veces es difícil quitar, separar el trigo de la cizaña, ¿no? Por usar esa imagen. Y entonces lo que vimos en las semanas más recientes sí sacó estos sentimientos hostiles, ¿verdad?
Pero yo quiero seguir pensando que también en México hay mucha gente que tiene una idea de México como una sociedad abierta. Una sociedad abierta donde coexisten distintas ideas y donde hay personas de todos los orígenes, ¿no? En este momento la batalla está delicada, pero yo sí creo que aunque la política migratoria de Trump que nos ha impuesto es hay que contenerlos, detenerlos, deportarlos porque son amenaza a la seguridad, yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos y muy firmes en decir migrante no quiere decir criminal. Migrante quiere decir persona que está buscando mejorar su calidad de vida. Así es, muy parecido a lo que nuestros propios migrantes, o idéntico a lo que nuestros propios migrantes y los inmigrantes sirios y de cualquier país buscan: un trabajo, educación para sus hijos. No, yo creo que no ayuda, y Carlos tenía la razón en que así se fue deteriorando la imagen de las personas que integraban la caravana, que después además empezamos a ver en las noticias, ¿no?, esta imagen de la Guardia Nacional armada con chalecos antibalas deteniendo a los migrantes. Y claro, en la cabeza de quienes vemos esa noticia, pues decimos, ¿qué tan criminales serán estas personas que les tienen que mandar a esas personas tan armadas y tan capacitadas para detener a los maleantes, ¿no?, o a las personas malas? Pero déjame hacerte una pregunta, Inel, porque quiero recuperar algo que dijo Carlos y me parece fundamental. Él dice, en 10 meses sí vimos un cambio en la sociedad mexicana. Sí. Mi pregunta para ti sería, ¿hay manera de revertir, digamos, si nos podemos tardar 10 meses, nos tardaremos 10 meses en combatir la xenofobia? ¿O se tarda un país, una cultura, una serie de instituciones, de organizaciones, de académicos, mucho más tiempo en el combate a este sentimiento, a esta emoción? No sé, ojalá que se pueda revertir y se me ocurren algunas ideas que pueden ayudar, ¿no? Lo primero, repito, tiene que ver con la prensa, ¿no? Y las palabras que utiliza la prensa, no solo en señalar las nacionalidades de las personas que cometen X o Y delito, sino también en escoger algunas palabras que no ayudan. Por ejemplo, decir invasión. Nos están invadiendo las caravanas. Pues una invasión nos hace pensar en una colonización violenta de gente que llega armada a suprimirnos, a quitarnos lo que es nuestro, cuando en realidad este grupo de personas pues invadiéndonos no están, porque no están entrando de manera violenta, ¿no?, ni a quitarnos nada. Es, como dijo Carlos, personas que están buscando pues mejores oportunidades. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que ayuda es cuestionarnos a nosotros, ¿no?, a las personas que están viendo este programa. Por ejemplo, siempre decimos, yo no soy racista, pero, ¿no?, o yo no soy xenófobo, pero... ¿Qué será que vamos a decir que es tan fuerte que tenemos que justificar desde antes que no somos xenófobos? Entonces yo hago una invitación a decir, definitivamente después del pero vamos a decir algo xenófobo. ¿Por qué no nos cuestionamos de dónde viene eso, ¿no? Yo no soy xenófobo, pero todos estos centroamericanos, ¿dónde van a trabajar si no hay trabajos para los mexicanos? A ver, ¿por qué tengo que justificar que no estoy siendo xenófobo? Quiere decir que sí estoy siendo. ¿Y por qué sí estoy siendo? ¿A qué está respondiendo ese tipo de actitudes, ¿no? Creo que esas maneras de reflexionar con nosotros mismos y nuestros pensamientos ayudan un poco a desmantelar todas estas cuestiones que tienen que ver con el prejuicio, que son difíciles de comprender. Claro. Y creo que ahí la política pública localizada juega un papel muy importante. Tú decías, y recupero esta idea, Carlos, que las comunidades de acogida efectivamente viven una situación pues de mucha presión económica, una presión de hacer política sobre la marcha, con un flujo de personas. Hace un año fuimos a Tenosique a ver la comunidad local de Tenosique. Hay 60,000 habitantes en Tenosique y pasan en tiempo normal 60,000 migrantes cada año. Y eso no le aumenta el presupuesto a Tenosique. Tenosique vive con sus mismos recursos, atendiendo a sus 60,000 habitantes, más el flujo. ¿Cómo ves tú una política o qué tendría que tener una política que acompañe a las comunidades de acogida? Mira, yo creo que tenemos que hacer una mejor ingeniería del acompañamiento a las personas migrantes y solicitantes de refugio, porque tú trabajas muy de cerca con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que hacen un gran trabajo, ACNUR. Bueno, el representante de ACNUR nos ha platicado en varias ocasiones que contrasta mucho, digamos, la aglomeración o el hacinamiento que hay en ambas fronteras, en la sur y en la norte,
con el hecho de que en el norte de México hay muchos empleadores que dicen, yo no encuentro trabajadores. Y cuando yo le digo eso a la gente, me dicen, no, en todo México hay mucho desempleo, y no hay trabajo, y él lo que ha encontrado es otro panorama. Es decir, en el norte de México hay muchos empleadores que no encuentran trabajadores, fíjate. Y por el otro lado hay gente que se enfrenta a que la maquinaria institucional es lenta. Le recortaron el presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por ejemplo, y no tenemos la agilidad necesaria para procesar las solicitudes de las personas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un mucho mejor trabajo. Yo te diría 3 cosas. El reforzamiento institucional de las agencias que ya tiene el Estado mexicano para recibir a migrantes y solicitantes de refugio, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Segundo, tenemos que hacer un mucho mejor esfuerzo para agilizar estos procesos. Hay que fortalecer presupuestaria e institucionalmente a estas agencias y entonces podamos reaccionar más rápido y responder más rápido a las personas que solicitan la protección, ¿no? Si tú les dices, quédate aquí en Tapachula 6 meses para que yo te conteste, bueno, pues dices, pues no me voy a quedar, me voy a ir y a ver cómo me va, ¿no? Y tercero, que yo creo que desde la escuela primaria incluso, el otro día me decía un amigo común que los estudiantes de una escuela de preparatoria los llevaron a conocer un albergue de migrantes, fíjate, para que platicaran con los migrantes, que les oyeran sus historias. Entonces, ese tipo de educación es muy importante para vencer el prejuicio, claro, ¿no? Y fíjate, una anécdota más. Yo me acuerdo el día que ganó Trump la elección, que ganó el colegio electoral. Al día siguiente, el tuit que más se me quedó grabado fue de una mujer de origen palestino de Michigan. Y dijo, hoy mi país es estadounidense, de origen palestino. Hoy mi país amaneció con un presidente que odia a las personas que lucen como yo. Entonces, ese mensaje, también en México tenemos que difundirlo más, en el sentido de decir, tú no puedes juzgar a la persona por su aspecto, por el color de su piel, por su condición socioeconómica y pensar que son seres inferiores, porque así los abordan, así los tratan, como si fueran personas que deben esconderse, que deben ser invisibles, que deben de desaparecer de nuestra vista y solo hacer su trabajo en las condiciones en que se encuentran. Entonces, para mí, institucionalmente hay un camino muy importante que no estamos siguiendo, no le estamos dando la importancia que tiene. Y te lo digo porque acabo de estar en Argentina, por ejemplo, donde no han llegado tantos venezolanos como en Chile, Perú y Colombia, pero bueno, ellos tienen una tradición de asilo bastante más larga y profunda que la nuestra, porque lo digo simplemente, y aquí termino, que el problema en el caso de México ni siquiera son grandes números. O sea, Colombia en los últimos 2 años ha recibido a 1.800.000 venezolanos. Perú ha recibido a 450.000. Chile ha recibido a 300.000. Todos estos países son la mitad, la tercera, la cuarta parte de tamaño de México. Ni siquiera es un tema de grandes números, es un tema de que hemos sido a veces sumisos hacia el norte y discriminadores hacia el sur. Sin duda, un desafío grande, lo decía Carlos, es generar las posibilidades de la integración, ¿no? Y hemos conversado con algunas personas, por ejemplo, Portugal, que tiene una tradición de integración migratoria muy exitosa,
Einel, en un par de minutos, ¿nos puedes decir cómo se te ocurre que se tiene que hacer la integración de una persona extranjera en una sociedad? ¿Cuáles son los ingredientes, las herramientas que no pueden faltar? Ya lo decía Carlos, apoyo, educación, pero digamos, ¿qué es lo básico para que las sociedades puedan aprovechar el talento y las capacidades de las y los migrantes? Bueno, yo creo que al igual que la xenofobia, la integración está en dos dimensiones. Uno tiene que ver con las políticas institucionales, que Carlos ya mencionó, y entonces, claro, acelerar los procesos de solicitud de asilo y de refugio es una, pero también acelerar los procesos en el Instituto Nacional de Migración para regularizar, ¿no?, que las personas puedan trabajar y funcionar en México de manera que puedan tener una vida digna. Entonces hay todo un aspecto institucional. Pero después hay otro que no es tan institucional, que tiene que ver con nosotros y nuestras interacciones. A mí me sorprendió mucho en la Encuesta Nacional de Discriminación. Hacen una pregunta que dice, ¿le alquilarías una habitación de tu cuarto a...? Y hacen la pregunta a distintos grupos vulnerables, ¿no? Entonces son personas de la diversidad sexual, personas que pertenecen a grupos indígenas, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas extranjeras. Y la población en vulnerabilidad a la que menos se alquilarían habitaciones es a las personas extranjeras. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hablamos con personas aquí en México que están buscando rentar un cuarto, además de lo que nos piden normalmente, ¿no?, un aval, el depósito, etcétera, les piden muchas más cosas porque no son mexicanas. Y eso hace que a las personas les cueste mucho trabajo integrarse, porque entonces no pueden alquilar un departamento, pero tampoco pueden estar en un albergue, pero tampoco... Y eso hace que construyamos esta imagen de las personas extranjeras como si fueran parias, ¿no?, o inadaptados que no pueden acercarse a nuestra sociedad. Otra manera es darles empleo, darles trabajo. Carlos mencionaba que hay una oferta grande en el norte, también hay una oferta en el sur. Hay muchas regiones del país que se quedaron sin personas que trabajen en el campo, que ahora con la transformación de México de volverle a apostar al campo, pues creo que es un buen momento de decir, oigan, ¿y por qué no integramos a estas personas, ¿no?, que ocupen estos nuevos espacios laborales, por decirlo así? La educación, sin duda, y diversas estrategias. Nada más para terminar rápidamente, creo que la televisión juega un rol muy importante y en CONAPRED han hecho estrategias muy eficientes de incluir a personas con diferentes colores de piel, ¿no?, en las telenovelas, en los programas, etcétera. Pues ¿por qué no incluir también las historias de las personas migrantes? ¿Por qué no incluir en las telenovelas personajes de personas de Guatemala, de El Salvador, etcétera, que ayuden a construir imágenes más positivas, ¿no?, de estas personas? Absolutamente, creo que la comunicación juega un rol muy importante. Y de regreso de la pausa, vamos a hablar acerca de la identidad de las y los mexicanos en el siglo XXI. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros pendientes en este sentido? Los invitamos a quedarse para regresar después de la pausa. Bienvenidas, bienvenidos de regreso de la pausa. Estamos en México Invisible, abordando los temas de discriminación, xenofobia, migración y, en última instancia, la identidad de las y los mexicanos como personas que emigramos, como un país que recibe personas en tránsito, como país de destino, y todas las dificultades, los retos y también las oportunidades que eso nos trae. Para empezar este último segmento del programa, me gustaría preguntarte, ¿está actualizada nuestra idea de nosotros mismos, de nosotras mismas como mexicanos y mexicanas al siglo XXI? Y te lo digo porque observamos que todavía hablamos del mestizaje como el gran marcador de la identidad nacional, que aglutinamos a pueblos indígenas, a grupos de población étnicamente diversos, culturalmente diversos, que nos cuesta mucho trabajo incorporar la doble nacionalidad como una idea social. Y simplemente antes de darte la palabra, quiero recordar un dato de la Encuesta Nacional sobre Discriminación que me parece muy elocuente. Y es el dato de que las personas señalaron, en general, que por quien menos votarían por presidente es por una persona nacida en el extranjero, pero de origen mexicano. Eso quiere decir que los 32 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no serían personas por las que votaríamos para presidente en México. ¿Qué dice esto de nosotros? ¿En dónde estamos o en qué etapa de la historia estamos en términos de nuestras ideas
¿Y cómo contrasta eso con la realidad cotidiana? Bueno, me voy a ir de adelante para atrás en tu pregunta, ¿no? Eso es muy interesante, esa pregunta que hacen en la encuesta, y yo creo que un poco refleja este mito que tuvimos durante muchos años en México, de que las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos eran traidores a la patria, ¿no? Por muchos años dijimos, se van y no se quedan a aguantar lo que nosotros aguantamos y entonces son los traidores. Y ese discurso imperó por muchísimos años en la opinión pública mexicana, hasta que poco a poco, a finales de los 90, con la apertura al mundo, se empieza a cambiar ese discurso y entonces se incorpora la imagen de la diáspora mexicana como héroes, ¿no? Héroes que mandan remesas. Sin embargo, creo que no se ha logrado revertir del todo la imagen negativa y eso un poco, creo yo, que es la causa de por qué es la respuesta en esta encuesta, ¿no? O sea, no un extranjero, pero menos si es de origen mexicano. Es como porque se fue y es un traidor. Hay ahí como una imagen que se quedó en este discurso. Ahora, respecto a nuestra identidad, y quizá voy a decir algo que es poco común y que no estamos muy acostumbrados a hablar, pero creo que la identidad mestiza que nos enseñaron en la escuela, ¿no? A todos en los libros de texto, que somos el resultado de la mezcla entre los españoles y los indígenas y que somos una mezcla feliz porque tenemos lo mejor de los dos mundos y que en eso se sustenta nuestra fortaleza mexicana. Si bien tiene esta parte como muy romántica de la unión, esconde historias muy perversas, ¿no? Y la primera historia quizá es que al final es la historia del hombre español que vino y dominó a la mujer indígena, ¿no? Que tiene como una parte bastante misógina. Y la otra es que en realidad lo que hizo fue invisibilizar a las culturas indígenas y a los grupos indígenas, relegarlos, esconderlos de nuestra historia, más que solamente como ese mito fundacional de las comunidades indígenas que nos dieron vida y los recluimos al Museo de Antropología como si no fuera nada más que eso. Y esa parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Ese hito fundacional que nos une como mexicanos, deriva en que durante muchísimos años fuimos una sociedad muy cerrada a la diferencia, ¿no? Porque eres mestizo y ser mestizo significa ser así, preferentemente blanco, ¿no? Porque hay una parte también de querer ser el mestizo, pero entre más blanco mejor, y toda la otra diferencia está negada. Y yo creo que eso impacta claramente en estar cerrados al mundo, en no recibir mucha inmigración. Al final no es un dato menor el hecho de que hayamos recibido españoles, argentinos, chilenos, ¿no? Es como personas que se pueden adaptar fácilmente a este mito del mestizo, pero rechazamos a personas de otros orígenes, ¿no? Como de origen árabe o de afrodescendientes de diversos tipos, etcétera. Porque somos un país cerrado y creo que eso tiene que ver con esta identidad mestiza. A finales de los años 90 hay un intento por abrirnos al mundo, ¿no? Se agrega en la Constitución esta parte de ser un país diverso y multicultural, se empieza a enseñar en las escuelas que somos un país diverso y multicultural, pero yo creo que hoy en día, ¿no? En el 2019, no hemos logrado materializar esa apertura y estamos viviendo un momento no solo en México, sino en el mundo de volvernos a cerrar. Y hay como intenciones de decir hay que proteger lo nuestro, no hay que ver al mundo, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Una redefinición de las fronteras nacionales, grupos conservadores que justamente a lo que apelan es a todos somos iguales y nadie puede entrar porque son diferentes. Y eso yo creo que nos afecta en dos sentidos, ¿no? Viniendo de una identidad nacional que busca la unidad mestiza como si fuera la única forma de ser mexicanos, junto con una obsesión mexicana de proteger lo mexicano, los que somos mexicanos y de no querer abrirnos al mundo, nos ponen una encrucijada en este momento en el que tal vez tendríamos que vernos desde otro lado y pensar y replantearnos si no lo que nos enriquece es la diversidad. Y un poco vuelvo al ejemplo, ya para terminar, que mencioné al principio del debate que tenemos en las universidades de por qué darle becas a estudiantes extranjeros con nuestros impuestos. Y la respuesta siempre es porque ser diversos nos hace mejores. Porque entonces en el salón de clases escuchamos las historias del mundo, escuchamos las experiencias de otros países y eso nos ayuda a diseñar nuevos modelos, a tener maneras de relacionarnos distintos, porque siempre estar en contacto con lo diferente nos hace mejores. Y esa yo creo que es una apuesta que tenemos que tener en México. Einel, me recordaste hace unos años, estuve conversando con gente que hace whisky en Escocia y les decía yo, ¿cómo le hacen para que el whisky sea la bebida más consumida en Perú, en España? Hacen whisky luego en Japón. ¿Cómo le hicieron para universalizar el whisky? Y me dijeron, porque a diferencia de ustedes, que se toman tan en serio como se toman los extranjeros el tequila,
nosotros dejamos que cada quien se Claro. tome el whisky como quiera, ¿no? Y es un poco lo que estás diciendo, la interacción de las culturas genera riqueza, genera oportunidades y también nos genera la posibilidad de llevar nuestra propia cultura, que es tan rica, a otros espacios y a otros lugares, pero adaptándola y pudiendo enriquecer otros lugares. Carlos, ¿cómo es la identidad de los mexicanos en el siglo XXI? Y una pregunta más para ti, tú que conoces también las comunidades mexicanas en Estados Unidos. ¿No nos tendríamos que enorgullecer de los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Empiezo por esta última. Mira, tú decías los números. En Estados Unidos hay alrededor de 37 personas mexicanas, mexicanoamericanas. De esos 37 millones, alrededor de 11.5 son nacidas en México. El resto son segunda generación, tercera generación, etcétera, ¿no? Y de los 11.5 millones nacidos en México, la mitad tiene papeles, tarjeta verde o algún tipo de visa, y la mitad no tiene papeles. Pero fíjate lo que ha ocurrido desde que ganó Trump. Es más bien, desde que empezó su campaña Trump, su campaña electoral, viajamos un numeroso grupo de académicos, de investigadores, a hablar con las comunidades mexicanas en Estados Unidos para decirles, estamos con ustedes, comprendemos la situación muy difícil que hay, si se quieren regresar, estamos listos para recibirlos, etcétera. Y la respuesta que recibimos unánimemente fue, a ver, nosotros nos fuimos de México por la falta de oportunidades económicas, sobre todo, no tanto la cuestión del empleo, sino la diferencia salarial tan grande que hay. Es una cuestión de ingreso más que de empleo. Segundo, porque el sistema político se convirtió en un océano de corrupción e impunidad. Y tercero, más recientemente, por la violencia. Los estados fronterizos tienen comunidades enteras que se fueron del otro lado. Entonces, uno de los dirigentes nos dijo en Los Ángeles, cuando arreglen la corrupción, la violencia y la impunidad, nos mandan un WhatsApp y nos avisan que ya la arreglaron. En ese momento empezamos a pensar si queremos algún día volver, pero en principio no tenemos ninguna intención de volver, aun cuando Trump nos insulte todos los días. Y eso nos remite a la primera parte de tu pregunta de la identidad mexicana. El movimiento xenofóbico, racista, de odio de Trump está basado en que él solamente le concede la condición de verdaderos estadounidenses a los descendientes de los blancos anglosajones protestantes que ya ellos llamaron los padres fundadores. Por lo tanto, los mexicanos, mexicanoamericanos, latinos, hispanos, no califican. Incluso si llevan ahí 4 o 5 siglos. Es decir, los mexicanos que estaban ahí antes de que llegaran a Maryland, los padres fundadores, ellos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Entonces, nosotros también aquí en México tenemos una discusión inútil sobre quiénes son los verdaderos mexicanos. Dice, pues para mí el verdadero mexicano es cualquiera que vive aquí y que acepta a México como su país y que dice aquí hay unas reglas de convivencia, pues vamos a seguir esas reglas de convivencia. Ah, no, porque tal persona pues no habla bien español y entonces no califica. Ah, porque no pueden jugar en la selección mexicana, etcétera. Entonces la identidad es un concepto truculento porque ha estado asociada a esta imagen que creó José Vasconcelos de la raza cósmica, ¿no? De la cual no nos hemos movido. Ya han pasado 90 años y no nos hemos movido de esa definición. Y creo que en el México de 2019, estoy de acuerdo con Einel, lo que deberíamos de festejar es la diversidad. Que tengamos un México que tenga una comunidad judía vibrante, una libanesa, una
palestina, una argentina, chilena, española, guatemalteca, hondureña. Esa es la verdadera riqueza de la identidad mexicana. Y por último te diría, yo creo que esta cuestión de comprar el discurso racista de Trump nos ha vuelto huérfanos. Te voy a decir por qué. Me lo dijo un periodista colombiano de manera muy perspicaz. Dijo, miren, ustedes creían que eran parte de América del Norte, porque en el 93 firmaron el Telecán y dijeron, ya somos parte de América del Norte. Pero no se dieron cuenta que hubo corrientes muy fuertes en la sociedad estadounidense que dijeron, no, espérense, eso es una cuestión comercial. Y desataron una guerra cultural. Una guerra cultural es cuando tu adversario o tu enemigo te define a ti. Trump nos definió como ladrones, violadores y criminales. Esa definición de Trump, vaya que va a ser difícil moverla de la mente de millones de estadounidenses. No todos se la compraron, pero aquellos que sí la compraron tienen instalado en su cabeza México. México son criminales, violadores, asesinos, ¿no? Mover eso. Y por el otro lado, nosotros nos alejamos de América Latina porque dijimos, no, nosotros ya jugamos en ligas mayores, ya estamos en la OCDE, ya estamos en el Club de los Países Industrializados, somos socios de la mayor economía del mundo, ya dejamos muy atrás a los que están al sur del río Suchiate. Y este periodista dice, México ya no es América del Norte como creía, fue expulsado con el muro de Trump, pero tampoco es de los nuestros. Entonces estamos en una orfandad. Para recuperar nuestra verdadera identidad, que yo sí creo que esta cuestión de mexicanos que venimos de muchas partes, bueno, yo soy migrante, yo nací, crecí en Tamaulipas y trabajo en la Ciudad de México, o sea, soy migrante. A final de cuentas, muchos de nosotros somos migrantes, sea porque nosotros mismos nos desplazamos o porque nuestros padres, abuelos vinieron de otros lugares. El mexicano, la mexicana del siglo XXI, yo esperaría, y en eso estamos trabajando, y CONAPRED hace una gran labor en ese sentido, es una persona abierta al mundo, es una persona que se piensa como parte de una comunidad mucho más amplia que la geografía que va de Tijuana a Matamoros y de Cozumel a Tapachula. Entre otras cosas porque tenemos 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos y la nación mexicana no está definida por la geografía, sino por el hecho de dónde hay un mexicano. Esa es la nación mexicana del siglo XXI que yo quiero contribuir a construir. Déjenme cerrar este programa, muchas gracias a los dos, pero déjenme cerrar con una pregunta muy breve de 1 minuto a cada quien. ¿Qué le dirían a la audiencia? ¿Qué puede hacer una persona que nos está viendo, que escucha los discursos xenofóbicos y que se siente incómoda con ellos, pero no sabe cómo contribuir a mejorar el ambiente, a construir un México diverso, plural, rico? ¿Qué le dirías? Que siempre es muy difícil ser esa persona que tiene que señalar oye, está siendo xenófobo, oye, está siendo racista, pero que al final creo que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Darnos cuenta de que estamos en una situación de discriminación y es parte de la labor que hace CONAPRED y decir, oye, nomás una duda. Cuando hablaste así y te referías a que no te cayó bien porque era colombiano, ¿realmente es porque era colombiano o en realidad lo que no te gustó es otra cosa, ¿no? Y siempre hay maneras de cuestionar que son amables, teniendo una conversación y decir, oye, bueno, me dijiste que ibas a invitar a salir esta chava, pero que al final no la ibas a invitar a salir porque es hondureña. ¿Realmente es pues porque es hondureña o lo que no te gustó es otra cosa? Y ese tipo de pláticas ayudan a deconstruir, ¿no?, estos mitos que tenemos y este discurso tan normalizado que tenemos de hablar de las personas de otras nacionalidades como si fuera eso un defecto, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría lo que escuché de un grupo de estudiantes de bachillerato
Yo estoy en un programa para recibir becarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, que vienen a México a estudiar su bachillerato técnico. Ellos estudian en Puebla y al principio sus compañeros decían, oye, pues estos usan palabras raras, no hablan exactamente como nosotros, comen a otra hora, están como raros, ¿no? Y como que los empezaron a hacer a un lado y resulta que estos jóvenes, cada uno de los 12 becarios, sacó el primer lugar en su salón. Y entonces, cuando los empezaron a conocer, a ver cuál era su historia, varios de ellos, por cierto, de comunidades de pueblos indígenas, sobre todo de Guatemala. Entonces, cuando tú conoces, cuando te informas, cuando sabes, cuando deja de ser nada más el extranjero, el diferente, y te metes y conoces la historia de esas personas, cambia tu actitud. Yo lo que les diría es, por favor, no hablen desde la ignorancia y el prejuicio. Hay fuentes de información, estudien, lean, vean qué significa esto. Después hagan su propia decisión, pero por lo menos que sea una decisión informada, ilustrada. Yo sé que es mucho pedir en un país en donde leemos muy poquito, pero sí te lo digo porque mi experiencia invariable en el caso de trabajadores mexicanos en Estados Unidos es que cuando le ponen nombre y es Juan y es María y es Raquel y es Luis, el sentimiento de prejuicio y de xenofobia va cediendo su lugar y la gente dice, oye, no pueden venir el año que entra porque ustedes trabajan muy bien y quiero que invites a tus primos y a la gente de tu comunidad porque tengo confianza en ustedes, porque ya los conocí, ya no es el extranjero o el diferente que viene a quitarme lo mío, sino al contrario, a contribuir a comunidades que pueden incluso renacer con la contribución de personas migrantes, solicitantes de refugio. Pues muchas gracias a ambos por una plática enormemente pues rica, generosa, que nos ha llevado a recorrer nuestra región, nuestras problemáticas, nuestros desafíos y también nuestras oportunidades. Y quizá la gran oportunidad es reconocer la humanidad en cada una de las personas, vengan de donde vengan o vayan hacia donde vayan. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente emisión de México Invisible.